¿sí? Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad. O mis funciones como presidente. Bueno, no es fortuito que el presidente aborde esta vertiente que es finalmente uno de los eslabones del proceso electoral, el último, la calificación electoral. Y hay, en esto sí, una muy clara estrategia de la oposición partidaria, académica, mediática, y diría yo también internacional. Y aquí entra la OEA. Es decir, están hablando de una elección de Estado. Están hablando de que el crimen organizado está influyendo o va a intervenir en la elección. 3, que también hay una intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral y los gobiernos estatales. También que hay interferencia, o ya le bajaron a eso, pero llegaron a acusar que había una intervención de gobiernos extranjeros. Lo han dicho en esa idea de que Chávez se metió a México desde el 2006, y que Maduro, y que Evo Morales, en fin. La propia Xóchitl Gálvez, el 1 de marzo, no, el 29 de febrero, cuando va al INE, habla, además de la exigencia de que el presidente saque las manos del proceso electoral, de la posibilidad de que se anule la elección. ¿Y saben qué? Ese es un objetivo. Desprestigiar el proceso electoral, ensuciarlo de tal manera que le exijan al Tribunal Electoral que anule la elección. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente se metió, como él mismo lo decía hoy, porque Claudia Sheinbaum rebasó los gastos de campaña desde la precampaña, porque hay interferencia del crimen organizado, como lo que dijo el presidente del gobierno español y que aquí le informamos el día de ayer. 5, que no tienen independencia y autonomía los órganos electorales como el INE, porque el INE, la presidenta actúa a favor de la candidata del gobierno. Y este es un cóctel que no solamente es una versión, que no solamente es impulsada por los partidos de la coalición del PRI, del PAN y del PRD. Escuche usted en la radio, en la televisión, en las mesas que dominan en la radio y la televisión, esa es también la narrativa. Y la narrativa que están reproduciendo medios internacionales. Y ojo con la OEA, que también, ya lo verán ustedes cuando vengan los observadores. Entonces, cuando se habla de una estrategia de golpe blando, como de la que hoy aludió el presidente, tiene que ver con eso. El crimen controla el territorio, como Guerrero, por ejemplo. Parte del asunto es, por ejemplo, del huracán Otis, ahí se les acabó la argumentación, porque finalmente está operando ya el puerto. Entonces, no, pero sigue la delincuencia organizada. Y sí, es muy impactante ver 2 videos donde sujetos golpean a transportistas, ¿cómo no? Pero también es parte de esto que estamos informando. Pues
ese es el asunto. No está fácil, digamos, lo que se está viviendo, porque son muchos frentes abiertos. También los frentes locales no son suavecitos, son muy poderosos y son muchos y muy diversificados, y cada uno tiene su propia estrategia y unificada o independiente para llegar por su lado. Por ejemplo, el día de ayer, ustedes vieron que aquí lo alcanzamos a comentar todavía, se publicó un desplegado donde se señalaba que Palacio Nacional, presidente, pues, pero le dicen Palacio Nacional. Palacio. Sí. Palacio. ¿Para qué? ¿Para qué? Payasos. Pues, ¿para qué? Este desplegado, que híjole, pues, es que ellos están en la prensa, ellos son parte de la prensa, que pongan un solo ejemplo. Dominan los medios la prensa, convencionales. pues, están en toda la prensa. Y digo, hay representantes ahí de toda la prensa mexicana, que pongan un ejemplo, donde digan, a ver, aquí está, que si el ministro en retiro, José Ramón Cosío, no tiene un dato, o José Antonio Crespo, que escribe y que tiene programas de televisión, no tiene un solo ejemplo, o si Federico Reyes Heroles, o si Ángeles Mastreta, o Agustín Basabe, no tienen un solo caso que puedan decir, a ver, aquí está, le llamaron a tal medio de comunicación y le exigieron que publicara tal cosa o que dijera tal cosa, y aquí está, ese es un ejemplo, pero no hay ese ejemplo. Si no lo ponen, hay presiones. Sí, pero no cualquier presión, Alejandro. La presión desde la presidencia de la República a los medios para que hagan una cobertura favorable a Sheinbaum y que perjudiquen a Xóchitl Gálvez, dicen ellos, es semejante a las presiones que ejercían desde Los Pinos en el antiguo sistema político mexicano. Es decir, igualan a López Obrador con Carlos Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto. Bueno, está bien. ¿Qué medio? Porque de especulaciones está lleno este gobierno, este sexenio. ¿Corrieron a Carlos Loret de Mola por órdenes de López Obrador? Ni Loret dice eso. Corrieron a Azucena Uresti, sugirió, y hubo una lanzada en ese sentido. Azucena Uresti dijo, ¿quién la corrió? ¿Dio elementos? No. Raimundo Rivapalacio, que ha dicho tantas cosas, ¿da elementos? No. Bueno, Alejandro, hoy mismo Joaquín López Dóriga, que es pues un emblema de un periodista del régimen priista y del régimen prianista, dice, ¿están equivocados los que firman este desplegado? ¿No es cierto? Dice, además dice, por mí y por, ¿cómo se llama la? Radio Fórmula, no es cierto. Aquí se da exactamente, no, o sea, lo dice Joaquín López Dóriga, tampoco firman este desplegado todo mundo. Hoy el presidente justamente, Álvaro, habla sobre el tema. Dice, oigan, ustedes son los que recomiendan guerras sucias, los que arman estrategias de guerras sucias, y ahora muy puristas, ¿no? Hay presiones desde Palacio, ¿no? O sea, son los mismos que organizan las guerras sucias. Lo peor de lo peor, el envilecimiento de la política, generar mentiras, Álvaro, generar olas de basura para envilecer la política y al final envilecer al país. Y quieren elecciones limpias y sin un solo dato. Y que haya equidad en los medios. Equidad. Pues si ellos los controlan. En fin, a ver, ¿qué le dijo? Ayer le informamos aquí a detalle, le leímos
el desplegado y lo dimos unas opiniones al respecto nosotros. Esto fue lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Sí, un comunicado no lo he visto, pero me dicen que piden equidad. Es el mundo al revés. Si tienen todos los medios de información, de manipulación a su favor, que no tienen a todos los periodistas que hacen las mesas de análisis en Televisa. ¿Cómo se llama el programa de Televisa de análisis? Tercer grado. Tercer grado. Todos en contra de nosotros. El otro programa de Televisa, de La Hora de Opinar. ¿Sí? ¿Quiénes son los de La Hora de Opinar? Los que firman el desplegado. Castañeda, me imagino, Aguilar Camín, Zuckerman. Dígame alguien articulista, porque a lo mejor periodista sí hay, pero del Reforma que no esté a favor del bloque conservador. Dígame uno, un articulista. A ver, pongo el Reforma hoy, vamos a ver los articulistas. A ver, a lo mejor me equivoco. Los del Universal, los de Milenio, los de, ¿cómo se llama? El medio de Olegario. Imagen, a donde está Ciro. Ahí está, mire. ¿Qué cosa están con nosotros? Miren la nota principal. Pierde 800,000 millones de pesos Pemex, refinación. Falso. Completamente. Pero ahí están las 8. Pero hablaba yo de los articulistas. Ah, no, aquí está, mira. Pide AMLO sus datos sobre contaminación, también son los míos. Entonces, lo de Cadereyta, que hoy vamos a dar a conocer eso. ¿No tienes el dato para la refinación? Ah, bueno, primero las editoriales, porque a lo mejor nos encontramos a alguien que nos apoye, ¿no? En una de esas. Ah, su mecha. Ay, nanita. México sediento. Eso por el agua, me imagino. Ah, sí. Sí, Tren Maya. Sí, aquí nada más. Dos Bocas. Obras suicidas que nacerán quebradas en lugar de abastecer de agua a la capital de la República y al resto del país. ¿Quién más? Uy. Este es en su doble papel, articulista del Reforma y defensor de Televisión Azteca. ¿No hay otro? Ah, no, mira, espera. Aquí es que aquí me vi. Por aquí me vi. Aquí está.
¿A poco el presidente Andrés Manuel López Obrador le pedirá a los paisanos en Estados Unidos que no voten por Donald Trump? Pues sí, ayer mismo lo decíamos nosotros. Este grupo, que tiene dos subgrupos, el que encabeza Enrique Krause, director de Letras Libres, y el que encabeza Héctor Aguilar Camín, director de Nexos, hablando de las presiones que hoy existen contra los medios para que le den cobertura a Xóchitl Gálvez, son iguales a las presiones de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Fox, Calderón, Zedillo, Carlos Salinas. Híjole, ni ellos mismos se la creen. Es más bien una coartada para desviar la atención de las tonterías de la guerra sucia a la que convocaron a Alejandro. Ya le matizaron. Pero son los mismos personajes que son ideólogos del PRIAN. Son los ideólogos del PRIAN los que convocaron también en un desplegado de 2020 a crear el PRIAN formal, ya la unión PRI-PAN-PRD, y ahora se quejan de lo que hacía el PRIAN. Es muy curioso. Y finalmente se exhiben, porque se acredite, pero porque pueden acreditar efectivamente esas presiones. No, Alejandro. Pues que las acrediten, me encantaría que lo hicieran, digo, si hay alguien que haya recibido una presión, pues yo, si me piden ir a pararnos afuera de Gobernación a protestar, lo hago. Sí, se acreditan que ha hay habido una presión desde Palacio acto Nacional. de censura de Andrés Manuel López Obrador. Moral ir y pararme si convocan a protestar allá afuera de la Secretaría de Gobernación, como lo hemos hecho en el pasado. Me paro y protesto. O sea, lo hago, por supuesto. Si hay una llamada donde se escucha a quién está en la Secretaría del Trabajo, bueno, a quien, como sucedió con Javier Lozano, donde se escucha decirle, o si sale uno de los dueños de los medios y dice, pues a mí me llamó el secretario, la secretaria de Gobernación me marcó y me dijo, si tú no corres a Carlos Loreto, a fulano o a sutano, y publican en sus portadas todos los días a Claudia Sheinbaum, pierdes tu periódico y pierdes tu, como lo hizo Javier Lozano, porque eso sí está acreditado. Felipe Calderón a través del gato de Javier Lozano. Felipe Calderón y Margarita Zavala. Muy mustia, sí, pero Margarita Zavala es Felipe Calderón. Es Felipe Calderón, que no se nos olvide. Nada más falta, va a decir, es que es violencia política en razón de género. No, señora, usted es gemela de Felipe Calderón. Lo que pasa, Alejandro, es que, como dice un periodista que trabajó directamente para Carlos Salinas, Raimundo Riva Palacio, pues la verdad ya es irrelevante. Es que esa es el principio que guía hoy la actuación de toda la oposición, partidaria, mediática, académica, periodística. La verdad ya es irrelevante, entonces pueden decir lo que quieren, sin sustentar absolutamente